Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema que creo que resonará con muchos de ustedes, especialmente si son parte de la comunidad INETRAM. Vamos a explorar las situaciones tipo 1, esa que, aunque no involucren golpes o daños físicos, sí afectan la convivencia escolar. Exacto. A veces pensamos que solo las agresiones físicas son las que dañan el ambiente escolar, pero la verdad es que hay muchas otras acciones, a veces incluso pequeñas, que también pueden afectar la armonía y el aprendizaje de todos. Totalmente. Para esta inmersión nos basaremos en el capítulo 5 y los artículos 45 al 49 del reglamento de INETRAM, que nos dan un marco para entender y abordar esas situaciones. Lo que me parece fascinante de este documento es que va más allá de simplemente castigar, ¿no? Busca entender las causas de estos comportamientos y utiliza principios de justicia restaurativa. Justicia restaurativa. Para quienes no estén familiarizados con el término, ¿podrías explicarlo un poco? Claro. Imaginemos que un niño rompe el juguete de su amigo. En lugar de solo regañarlo y quitarle el juguete, la justicia restaurativa se enfoca en reparar el daño y restaurar la relación. Entonces, tal vez el niño ayude a arreglar el juguete o le ofrezca uno de los suyos a su amigo. La idea es que aprenda la situación y se fortalezca la amistad. Me encanta esa analogía y veo cómo ese mismo principio se puede aplicar en el contexto escolar. Exactamente. En lugar de solo sancionar, la INETRAM busca que los estudiantes comprendan el impacto de sus acciones, reparen el daño causado y, lo más importante, restauran las relaciones afectadas. Es un enfoque mucho más constructivo que se centra en el aprendizaje y el crecimiento personal. Empecemos entonces por lo básico. ¿Cómo define el reglamento estas situaciones tipo 1? El artículo 45 las describe como conflictos mal manejados y situaciones esporádicas que impactan negativamente el clima escolar sin llegar a causar daños físicos. Es decir, son incidentes puntuales que no involucran violencia física, pero que si no se abordan adecuadamente pueden generar un ambiente tenso o afectar el proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que un estudiante constantemente interrumpe la clase con comentarios fuera de lugar. Aunque no está agrediendo a nadie físicamente, su comportamiento afecta la concentración de todos. Exactamente. Ese sería un ejemplo claro de una situación tipo 1. Y el documento nos da muchísimos más ejemplos para ilustrar la variedad de comportamientos que pueden caer en esta categoría. Sí, el artículo 47 menciona más de 40 ejemplos específicos. No vamos a repasarlos todos, pero me gustaría destacar algunos que me parecieron particularmente interesantes. Por ejemplo, dañar intencionalmente equipos, muebles o la infraestructura del colegio. Claro, porque esto no se trata solo de vandalismo. También puede incluir el descuido con los recursos escolares, como rodear un pupitre o romper una silla por falta de cuidado. Es verdad. A veces no somos conscientes del impacto que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener en nuestro entorno. Exactamente. Y esto nos lleva a otro ejemplo que me llamó la atención. Usar dispositivos móviles en contra de la política escolar. En la era digital, este es un tema muy relevante. Totalmente. Y creo que aquí es donde se ve claramente la diferencia entre un enfoque punitivo y uno restaurativo. En lugar de simplemente confiscar el celular, la INETRAM buscaría entender por qué el estudiante está usando el dispositivo en un momento inapropiado y, a partir de ahí, buscar una solución que le permita aprender a usar la tecnología de manera responsable. Me parece un punto clave, porque no se trata de prohibir la tecnología, sino de enseñarle a los estudiantes a usarla de forma responsable y consciente. Otro ejemplo que me parece importante mencionar es el del uso del lenguaje inapropiado. Sin duda, la comunicación respetuosa es fundamental en cualquier espacio, y más aún en un ambiente educativo. A veces no nos damos cuenta del poder que tienen las palabras y cómo pueden afectar a los demás. Es cierto. Y no se trata solo de insultos, sino también de comentarios despectivos, burlas o cualquier tipo de lenguaje que genere un ambiente hostil o incómodo para los demás. Exactamente. Y aquí de nuevo, el enfoque restaurativo se centra en que el estudiante comprenda el impacto de sus palabras y aprenda a comunicarse de manera asertiva y respetuosa. Y siguiendo con la lista, encontramos otro ejemplo que a muchos nos ha pasado alguna vez: no estar preparado para la clase. Este punto puede parecer simple, pero llegar a clase sin los materiales necesarios, sin haber hecho la tarea o sin la disposición para participar, no solo afecta al estudiante, sino que también le falta el respeto al profesor y al resto de la clase. Totalmente. Es como decir, no valoro su tiempo ni el esfuerzo que han puesto en preparar la clase. Exacto. Y aquí la idea no es simplemente regañar al estudiante, sino ayudarle a entender la importancia de la preparación y a desarrollar hábitos de estudio que le permitan aprovechar al máximo la experiencia educativa. Y por último, quiero mencionar, salir de clase sin permiso. Este comportamiento puede parecer menor, pero interrumpe el flujo de la clase, distrae a los demás y, en algunos casos, puede incluso generar preocupación si no se sabe a dónde se ha ido el estudiante. Claro,
Y la INETRAM tiene procedimientos específicos para cuando un estudiante necesita salir de clase por una razón válida. Exacto. Y aquí la clave es la comunicación. Si el estudiante necesita salir, debe avisar al profesor y explicar la razón. De esta manera, se evita la interrupción innecesaria y se mantiene un ambiente de orden y respeto en el aula. Con estos ejemplos ya tenemos una idea más clara de la variedad de situaciones que pueden considerarse como tipo 1. Pero, ¿cómo aborda la INETRAM estas situaciones desde el punto de vista de la justicia restaurativa? ¿Qué ocurre después de que se identifica una de estas situaciones? Bueno, el artículo 48 describe un protocolo de 3 pasos que se activa cuando se presenta una situación tipo 1. Me encantaría saber más sobre ese protocolo. Imagino que es ahí donde realmente se pone en práctica la justicia restaurativa. Exacto. El primer paso es la mediación. Se busca reunir a las partes involucradas. El estudiante, el profesor, a veces incluso otros estudiantes que se hayan visto afectados, y crear un espacio de diálogo abierto y honesto. Es decir, en lugar de simplemente sancionar al estudiante, se le da la oportunidad de explicar su versión de los hechos, de entender cómo su comportamiento ha afectado a los demás y de buscar en conjunto una forma de reparar el daño causado. Precisamente. Y este paso es fundamental porque permite que todas las partes se sientan escuchadas y respetadas. No se trata de buscar culpables, sino de entender las causas del conflicto y encontrar soluciones que beneficien a todos. Me parece un enfoque muy humano y constructivo. ¿Y cuál sería el segundo paso? El segundo paso es la reparación. Una vez que se ha comprendido la situación y se ha escuchado a todas las partes, se busca una solución imparcial y justa que restaure los derechos y promueva la reconciliación. Entiendo. Entonces, la reparación no se limita a un simple castigo o una reprimenda. No, para nada. La idea es que la reparación sea proporcional al daño causado y que sobre todo tenga un carácter educativo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se traduce esto en la práctica? Claro, si un estudiante dañó algún material del colegio, la reparación podría consistir en ayudarle a arreglarlo o a conseguir uno nuevo. Si la situación involucró una falta de respeto hacia un profesor o un compañero, la reparación podría incluir la elaboración de una carta de disculpas, la realización de alguna tarea que beneficie a la comunidad escolar o la participación en un taller sobre comunicación asertiva. Qué interesante. Se ve claramente cómo el enfoque restaurativo busca que el estudiante asuma la responsabilidad de sus acciones, pero no desde el castigo, sino desde el aprendizaje y la reparación. ¿Y cuál sería el tercer paso del protocolo? El tercer paso es el seguimiento. Se trata de verificar si la solución implementada está funcionando, si se ha logrado la reparación del daño y si se ha restablecido la armonía en el ambiente escolar. Es decir, no se trata simplemente de aplicar una solución y olvidarse del tema, sino de acompañar al estudiante en el proceso y asegurarse de que la situación sea resuelta de forma satisfactoria para todos. Exactamente. Y en caso de que la solución inicial no esté funcionando, se pueden hacer ajustes o buscar otras alternativas. Me parece un proceso muy completo y bien pensado. Realmente se nota la intención del INETRAM de abordar estas situaciones de una forma integral, buscando no solo resolver el conflicto inmediato, sino también promover el aprendizaje y el crecimiento personal de los estudiantes. Así es. Y aquí es donde entran en juego las acciones reparadoras y los acuerdos pedagógicos, que se describen en el artículo 49 del reglamento. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos conceptos? Claro. Las acciones reparadoras son, como su nombre lo indica, acciones que el estudiante realiza para reparar el daño causado. Estas acciones pueden ser muy diversas, desde ayudar a limpiar o arreglar algo, hasta participar en alguna actividad que beneficie a la comunidad escolar. Y entiendo que los acuerdos pedagógicos son una especie de compromiso que el estudiante adquiere para mejorar su comportamiento o para desarrollar habilidades que le permitan evitar situaciones similares en el futuro. Exactamente. Estos acuerdos pueden incluir, por ejemplo, la participación en talleres sobre manejo de emociones, resolución de conflictos o comunicación asertiva. También pueden involucrar el compromiso del estudiante de mejorar su rendimiento académico o de cumplir con ciertas normas de comportamiento. Me parece una estrategia muy inteligente. En lugar de simplemente castigar al estudiante, se le brinda la oportunidad de aprender de la experiencia y de desarrollar habilidades que le serán útiles a lo largo de su vida. Totalmente. Y lo más importante es que en este proceso el estudiante se sienta acompañado y apoyado. No se le juzga ni se le estigmatiza, sino que se le brinda la oportunidad de crecer y de convertirse en un miembro responsable de la comunidad escolar. ¡Wow! Realmente me ha impresionado la profundidad del enfoque del INETRAM para abordar estas situaciones. Se nota una gran preocupación por el bienestar de los estudiantes y por crear un ambiente escolar positivo y constructivo. Así es. Y creo que este enfoque puede servir de inspiración para otros colegios e instituciones educativas. Al final, todos buscamos que nuestros niños y jóvenes se desarrollen en un ambiente de respeto, armonía y aprendizaje. Totalmente de acuerdo.
Y con eso, creo que hemos cubierto bastante terreno en esa primera parte de nuestro deep dive sobre las situaciones tipo 1 en la INETRAM. Sí, hemos explorado la definición de estas situaciones, algunos ejemplos concretos y los principios de la justicia restaurativa que guían el enfoque de la INETRAM para abordarlas. En la siguiente parte de nuestro deep dive, profundizaremos en algunos casos específicos y analizaremos cómo se ha aplicado el protocolo de 3 pasos en la práctica. Y también exploraremos algunos de los desafíos que se presentan al implementar este enfoque y cómo la INETRAM está trabajando para superarlos. No se lo pierdan. Los esperamos en la segunda parte de nuestro deep dive. Retomando nuestra conversación sobre las situaciones tipo 1, en la INETRAM me parece importante destacar que este enfoque de justicia restaurativa no solo beneficia a los estudiantes involucrados en el conflicto, sino que tiene un impacto positivo en toda la comunidad escolar. Tienes toda la razón al crear un ambiente donde se valora el diálogo, la comprensión y la reparación, se fomenta una cultura de paz y respeto que permea todas las interacciones dentro del colegio. Exactamente, los estudiantes aprenden a resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva, a asumir la responsabilidad de sus acciones y a valorar la importancia de la convivencia armónica, y esto, a su vez, crea un clima más propicio para el aprendizaje y el desarrollo personal. Es como si al implementar este enfoque la INETRAM estuviera sembrando semillas de paz y respeto que con el tiempo darán frutos en forma de una comunidad escolar más sana y feliz. Me parece realmente inspirador. Y lo que me parece aún más interesante es que este enfoque no se limita a las aulas de clase, se extiende a todas las áreas del colegio y a todas las relaciones que se dan dentro de él, entre estudiantes, entre profesores y estudiantes, entre el personal administrativo y los demás miembros de la comunidad. Es decir, la INETRAM está promoviendo una cultura de paz de manera integral, no solo como una respuesta a situaciones específicas, sino como un pilar fundamental de su filosofía educativa. Precisamente, y esto me lleva a pensar en un punto que me gustaría compartir contigo. A veces cuando hablamos de justicia restaurativa se puede malinterpretar como un enfoque permisivo o como si se estuviera minimizando la gravedad de las faltas cometidas. Entiendo tu punto. Algunas personas podrían pensar que al no enfocarse en el castigo, se está enviando un mensaje de que cualquier comportamiento es aceptable, pero creo que es todo lo contrario. Exactamente, la justicia restaurativa no se trata de ser permisivo, sino de ser justo y constructivo. Se trata de entender que todos cometemos errores, pero que de esos errores podemos aprender y crecer. Y se trata de brindarles a los estudiantes las herramientas que necesitan para tomar mejores decisiones en el futuro. En lugar de simplemente castigar, se busca comprender las causas del comportamiento, reparar el daño causado y sobre todo enseñarles a los estudiantes a ser responsables de sus acciones. Y eso, en mi opinión, es mucho más efectivo que cualquier castigo. Totalmente de acuerdo. Y creo que es importante destacar que la justicia restaurativa no excluye la posibilidad de aplicar consecuencias cuando es necesario. Lo que cambia es el enfoque. En lugar de que la consecuencia sea un castigo, se convierte en una oportunidad para aprender y crecer. Me gusta cómo lo planteas, es como si la INETRAM estuviera diciendo: te equivocaste, pero no te vamos a condenar por ello. Vamos a ayudarte a entender por qué te equivocaste y encontrar una forma de enmendar tu error. Es un mensaje mucho más esperanzador y motivador. Sin duda. Y creo que es importante que como comunidad entendamos y apoyemos este enfoque porque al final todos nos beneficiamos de un ambiente escolar donde preme el respeto, la comprensión y la búsqueda de soluciones pacíficas. Es verdad, y para comprender mejor cómo se aplica este enfoque en la práctica, me gustaría que habláramos de algunos ejemplos concretos de situaciones tipo 1 y de cómo la INETRAM las ha abordado. ¿Te parece bien? Me parece una excelente idea. De esta manera, podemos ver cómo los principios de la justicia restaurativa se traducen en acciones concretas que benefician a todos los involucrados. Perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, podríamos hablar del caso de un estudiante que fue sorprendido haciendo trampa en un examen. Esta es una situación que en muchos colegios se sancionaría con una nota de 0 o incluso con una suspensión, pero en la INETRAM se abordó de una manera diferente. Me intriga saber ¿qué ocurrió en este caso? En lugar de simplemente castigar al estudiante, se le invitó a una reunión con el profesor y con un orientador escolar. En esta reunión se le dio la oportunidad de explicar por qué había hecho trampa y de entender las consecuencias de su acción, no solo en términos académicos, sino también en términos éticos. Es decir, se le brindó un espacio para reflexionar sobre su comportamiento y para comprender el impacto que éste había tenido en él mismo y en los demás. Exactamente. Y lo que es aún más importante, se le dio la oportunidad de reparar el daño causado en este caso. El estudiante se comprometió a estudiar el tema del examen que había reprobado y a presentar una nueva prueba. Y también se le invitó a participar en un taller sobre ética académica. Me parece una solución muy inteligente.
No solo se le dio al estudiante una segunda oportunidad para demostrar sus conocimientos, sino que también se le brindaron herramientas para fortalecer sus valores éticos y para evitar situaciones similares en el futuro. Y lo que es aún más interesante es que el estudiante a través de este proceso no solo mejoró su rendimiento académico, sino que también desarrolló una mayor conciencia de la importancia de la honestidad y del respeto por las normas. Es un ejemplo perfecto de cómo la justicia restaurativa puede transformar una situación negativa en una oportunidad para aprender y crecer. Exactamente. Y este es solo uno de los muchos casos que podremos mencionar. La INETRAM ha implementado este enfoque con éxito en una variedad de situaciones, desde casos de bullying hasta casos de vandalismo, pasando por situaciones de conflicto entre estudiantes o entre estudiantes y profesores. Y en todos estos casos la clave ha sido la misma: comprender, reparar y restaurar. Así es, y creo que este enfoque es un modelo a seguir para otras instituciones educativas, porque al final lo que todos buscamos es crear un ambiente donde nuestros niños y jóvenes puedan desarrollarse plenamente, tanto académica como personalmente. Totalmente de acuerdo, y creo que esta Deep Dive ha sido una excelente oportunidad para conocer más a fondo el enfoque de la INETRAM y para reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas, ya sea como padres, como educadores o simplemente como miembros de una comunidad. Coincido contigo y me gustaría agregar que aunque este enfoque ha tenido mucho éxito en la INETRAM, también es importante reconocer que no es una fórmula mágica que resuelva todos los problemas de la noche a la mañana. Tienes razón, la implementación de un enfoque de justicia restaurativa requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo un compromiso de todos los miembros de la comunidad escolar. Exactamente, es un proceso de aprendizaje continuo donde se van ajustando las estrategias en función de las necesidades de cada situación. Y también es importante reconocer que a pesar de los esfuerzos de la INETRAM, es inevitable que se presenten situaciones complejas que requieren un análisis más profundo y una intervención más especializada. Sin duda, pero creo que al contar con un marco de referencia como el que nos ofrece la justicia restaurativa, estamos mejor equipados para abordar estas situaciones de manera efectiva y constructiva. Totalmente de acuerdo, y creo que este es un buen punto para hacer una pausa en nuestro deep dive. En la siguiente parte continuaremos explorando este tema y profundizaremos en algunos de los desafíos y las oportunidades que se presentan al implementar un enfoque de justicia restaurativa en el ámbito escolar. Con mucho gusto, espero que nuestra audiencia nos acompañe en la última parte de este fascinante recorrido por las situaciones tipo 1 y la justicia restaurativa en la INETRAM. Y bueno, retomando nuestra conversación sobre la justicia restaurativa en la INETRAM, yo creo que un punto clave que no podemos pasar por alto es el rol fundamental que juegan los docentes en todo este proceso. Completamente de acuerdo. Los profesores son como el corazón de la comunidad escolar, ¿no? Y son quienes están en contacto directo con los estudiantes día a día. Exacto. Y para que este enfoque funcione realmente es esencial que los docentes estén convencidos de sus beneficios y que tengan las herramientas necesarias para aplicarlo en su práctica diaria. Claro, entiendo. Eso implica un cambio de mentalidad bastante profundo, ¿no? Pasar de un modelo de disciplina basado en el castigo a uno, basado en la comprensión, la reparación y la restauración, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Sin duda. Se requiere de una formación continua, espacios de diálogo entre los docentes y de un acompañamiento constante por parte del equipo directivo y de los orientadores escolares. Y me imagino que también es fundamental que haya una comunicación fluida y transparente con las familias de los estudiantes para que comprendan y apoyen este enfoque. Por supuesto. Las familias son una parte esencial de la comunidad educativa y su participación es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa que se implemente en el colegio. Es interesante cómo este enfoque de la INETRAM nos invita a replantearnos nuestra forma de entender la disciplina y la educación en general, ¿no? Totalmente. Se trata de un cambio de paradigma que nos lleva a ver a los estudiantes no como receptores pasivos de conocimiento, sino como agentes activos de su propio aprendizaje y de su propia formación como personas. Y en ese sentido, la justicia restaurativa no solo se aplica a las situaciones tipo 1 que hemos estado analizando, sino que se convierte en una filosofía de vida, ¿cierto? Una forma de abordar los conflictos y las diferencias en cualquier ámbito. Me gusta mucho esa reflexión porque nos recuerda que las habilidades que los estudiantes desarrollan a través de este enfoque les serán útiles a lo largo de toda su vida, en sus relaciones personales, en su vida profesional, en su participación ciudadana. Es como si la INETRAM no solo estuviera formando estudiantes, sino que estuviera formando ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa, más pacífica y más humana. Y al final yo creo que es el objetivo último de la educación, ¿no? Preparar a las nuevas generaciones para que sean agentes de cambio, para que transformen el mundo en un lugar mejor.
Sin duda. Este Deep Dive nos ha dejado con muchas reflexiones y con una gran admiración por el trabajo que está haciendo la INETRAM en el campo de la justicia restaurativa. Ha sido un placer compartir este espacio contigo y explorar este tema tan relevante y tan inspirador. Igualmente. Y a nuestra audiencia les agradecemos por habernos acompañado en este viaje de aprendizaje. Esperamos que esta información les haya sido útil y que les motive a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas y nuestras comunidades. Y recuerden que la construcción de una cultura de paz es una tarea de todos. Cada pequeño gesto, cada acto de comprensión, cada esfuerzo por reparar el daño causado nos acerca un poco más a ese ideal. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima.